Amigos, muy buenos días. Nuevamente con ustedes en su programa Comercio Exterior. El día de hoy encantada de recibir en nuestro estudio a la licenciada Silvia Ivette Saucedo Garza. Bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Ella, por supuesto, es una gran experta en el tema de comercio exterior. Tiene una maestría en ciencias penales, tiene una especialidad en comercio exterior, tiene un diplomado en impuestos internacionales en el nuevo sistema penal acusatorio. Tiene una trayectoria de más de 25 años en el ámbito fiscal, en el servicio público. Ustedes, por supuesto, la conocerán. Ella fue administradora general de Auditoría de Comercio Exterior. Actualmente es asesora independiente en el Fondo Monetario Internacional. Tiene, por supuesto, una gran experiencia también en el ámbito docente y el día de hoy, con la oportunidad de ser independiente, tiene a bien estar con nosotros para platicarnos este tema que nos trae de cabeza, este tema que nos ha hecho reflexionar en qué tan peligroso va a ser ahora toda la parte del comercio exterior, y estamos hablando de la nueva Agencia Nacional de Aduanas. Un tema por demás relevante, además una charladora que ustedes se darán cuenta que nos embeleza con ese entusiasmo que le pone a todo lo que hace. Bienvenida, maestra Silvia. Establecer principalmente que desde el 14 de julio de 2021, en donde nos anunciaron a través de un decreto que se hacía la creación de la nueva Agencia Nacional de Aduanas en México, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algo así como cuando crearon el SAT, con todos los cambios que trajo consigo, apostándole, por supuesto, a la modernización, a la digitalización, a la agilización de trámites. Pero ¿quién más que nuestra experta invitada el día de hoy, a quien en este momento cedo el escenario para que nos abunde en este tema tan interesante? Adelante, maestra Silvia. Maestra, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todo el auditorio. Muchísimas gracias y pues a platicar sobre la nueva agencia que, como lo dices tú, pues es un tema de boga entre los que nos dedicamos al tema de comercio exterior, pero además también es un tema, a mí no me gustaría usar la palabra preocupación porque yo tengo la confianza en que los procesos, los modelos, los servicios de inspección, pues tienen que seguir siendo lo ágiles y eficientes que se espera de una aduana moderna, pero sí tenemos que explorar un poquito todos los que estamos en este tema, tanto en el sector público como el privado, pues explorar las nuevas disposiciones, el nuevo organismo, las competencias y apoyar en la trinchera de lo que a cada quien le toque para que se implemente bien esta nueva agencia. Claro que sí, yo creo que como principal preocupación traemos tantas facultades que se otorgaron en ese decreto que, bueno, al día de hoy ya tiene varios meses, que sin embargo no se acaba de concretar. No sé si se haya dado un periodo de transición adecuado, si estábamos preparados para este cambio. ¿Qué fue lo que motivó a ello? ¿Qué nos podrías comentar? Mira, la idea de un órgano independiente de aduanas no es nueva, tiene ya más de 15 años que se viene haciendo el planteamiento dentro de la Administración Pública Federal. Yo no te puedo decir si es acertada o no es acertada. Los modelos en muchos países tienen a las aduanas independientes propiamente de lo que es el servicio de tributación. Aunque la recaudación de las aduanas, pues evidentemente pues es un tema fiscal y de tributación. Pero tiene una connotación de servicio muy diferente más que de recaudación, sobre todo en las últimas 2 décadas del siglo XX y las nuevas del siglo XXI, pues la aduana se ha transformado y ya no es propiamente un ente recaudador. En México sí representa más del 60% del Producto Interno Bruto, pero aún así tenemos que estar a la tendencia de los organismos internacionales como la Organización Mundial de Aduanas y entender que las aduanas son un ente facilitador. Como tal, creo que la decisión de que sea un órgano autónomo con una política muy específica de servicio y secundaria de recaudación, pues siempre es bueno, porque si tú presionas o intentas que quede encajada en un objetivo meramente recaudatorio, pues pierdes mucha parte de la agilización y la facilitación que la aduana debe prestar.
Respecto a la vacatio legis que se dio para la entrada en vigor de esta agencia, pues también es muy difícil decir, debió haberse hecho más, debió haberse hecho menos. Cuando tú estás como espectador, pues como la gente que ve el fútbol, todos son directores técnicos, pero cuando estás adentro, pues realmente gestionar la logística de la implementación de un organismo de esta magnitud en un país como México, con una circunscripción geográfica tan grande, con tantas fronteras, con tantas aduanas, pues es algo evidentemente complicado. Creo que sí debió, yo no sé si más tiempo, pero debió haberse considerado mucho más la logística tan grande que es una agencia de este tamaño. Las aduanas modernas se basan muchísimo en el tema de la tecnología de la información para la prestación de sus servicios, para el análisis de riesgo, que es fundamental, no solamente en cuanto hace el tema tributario de comercio exterior, sino también de seguridad. Y una agencia que cuente con toda esta estructura, pues no es fácil. Hoy está coordinándose con el SAT, pero pues inevitablemente ha habido dilaciones, tanto para la propia autoridad como para los usuarios en el tema logístico, de recursos humanos, de competencias. Hay una parte que le toca pues a los operadores y a los particulares, que es también entender este reglamento que nos dice a quién debemos dirigirnos, para qué, porque el SAT conserva atribuciones en materia aduanera. Si tú te fijas, el decreto con el que se modifica el reglamento interior del SAT y se expide el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas, señala que aduanas está para auxiliar al SAT en sus atribuciones como autoridad aduanera. Esto quiere decir que los usuarios hoy tendrán que estar atentos ante qué autoridad tienen que dirigirse para el tipo de servicio o de necesidad que tengan en estos temas. Claro, creo que nos acabas de puntualizar el punto medular, porque hablando en el argot coloquial, donde el contador va y presenta su recurso, donde el contador va y hace su consulta, donde da seguimiento a sus trámites, creo que desde ahí empieza un poco la especulación de tengo un desajuste en donde yo tradicionalmente venía presentando mis trámites y venía dándole seguimiento. Esa es un poco la parte que habrá que difundir, yo creo que de manera más precisa, porque efectivamente esto ha creado el que ya no se sepa hacia dónde se dirige. Pero de alguna manera creo que también comentas esto de la especialización por área, que pues finalmente si lo trasladamos a cuando se crea el Servicio de Administración Tributaria, pues se enfocó muy puntualmente a tener un mejor servicio inclusive para los contribuyentes. Creo que en la parte de la Agencia Nacional de Aduanas va a suceder algo similar. Por supuesto, no se puede deslindar completamente de lo que tradicionalmente se venía llevando a cabo, pero sí creo que falta un poco más de difusión respecto a esta parte de seguimiento a todo el sinnúmero de cosas que una aduana lleva a cabo. Y por otro lado, cuando comentaba yo, estamos un poco preocupados porque al revisar en este decreto las facultades que se tienen para el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, y el que además pueda ser apoyado por la Guardia Nacional, y el que además pueda de alguna manera dirigir, supervisar, coordinar el desarrollo de todas estas unidades administrativas de la Agencia Nacional de Aduanas, creo que eso de manera impactante puede ser para la población un poco preocupante por los abusos que pudieran llegarse a dar por parte de la Guardia Nacional. Creo que no es el objetivo de esta Agencia Nacional de Aduanas, creo que eso va enfocado también a erradicar las malas prácticas de comercio exterior, el narcotráfico y un sinnúmero de cosas que han venido estando cada uno en su trinchera, como lo decías, pero inclusive en temas fiscales que están muy en boga, como lo es pues la carta aporte, donde pues para evitar ese tipo de mercancía que luego no sabemos, o que se declara una mercancía y en el fondo de ese producto viene algún producto, o por supuesto nocivo para la salud, que todos conocemos y que se ha dado muy comúnmente. Entonces, ¿crees que esto venga a fortalecer? ¿Cómo crees que pueda ejercer de manera muy puntual y además sin abusos esta parte de la intervención de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional? Mira, me parece que todos estamos conscientes del clima de seguridad que atraviesa el país, no actualmente, esto ya tiene varias décadas, y
desde hace muchos años compartían el espacio físico de la aduana diversas autoridades, la Policía Federal, la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría General de la República, había ministerios públicos, hay otras autoridades que también no se nombran y que comparten este espacio de la aduana, por ejemplo, COFEPRIS o Secretaría de Economía, que siempre tiene trámites y funcionarios involucrados para ver el cumplimiento de lo que en su esfera compete. El tema de la seguridad es básico en todos los países y México pues viene atravesando ya desde hace algunos años una crisis en este tema. Es importante que se involucren las Fuerzas Armadas del país, los responsables de la seguridad nacional. Creo yo que habría que hacer una distinción muy clara entre lo que es el tema de seguridad y lo que son los servicios de inspección aduanera. Este reglamento otorga competencia e incluso establece que las aduanas fronterizas serán administradas por la SEDENA, las aduanas marítimas serán administradas por la CEMAR y las aduanas interiores serán administradas por civiles designados por la Agencia Nacional de Aduanas de México. Yo esperaría que dentro de lo que dice la disposición, pues exista una capacitación por parte de los funcionarios que serán titulares de las aduanas, porque el comercio exterior, el tema del comercio exterior, el meramente administrativo y el de flujo de mercancías, pues es muy técnico y cambia todos los días y es súper importante que no se retrase este comercio exterior. Insisto, México tiene más del 60% de su Producto Interno Bruto deriva de operaciones de comercio exterior y somos un país estratégico para el paso de mercancías tanto de Asia como de Europa, de América del Norte y de América del Sur. Si queremos fortalecer este tema de la economía, sobre todo viniendo de estos años de pandemia tan complicados, pues es importante que no se obstaculice el comercio exterior. Creo que el primer reto que tiene la agencia es que los titulares que sean nombrados para estas aduanas, ya sea que estén en activo en SEDENA o en CEMAR o que sean retirados, cobren conciencia de la importancia que tiene el comercio exterior en México, de que son procesos que cambian todo el tiempo, muy dinámicos y que más allá de la seguridad o conjuntamente con la seguridad, pues hay que prestar este servicio de facilitación. Por otro lado, me parece que es un refuerzo importante para los funcionarios civiles que desafortunadamente durante varios años pues han sido objeto de ataques en su integridad y pues todos lo sabemos, ha habido quien ha perdido la vida en el SAT, hay un muro de honor exactamente para titulares de las aduanas y para gente más operativa. Entonces es importante que cuenten con este apoyo de seguridad. El reto, insisto, está en equilibrar el tema de la seguridad y la formación castrense que tienen estas gentes que vienen de SEDENA y de CEMAR, que siguen una línea de mando y que es muy entendible dentro de sus funciones y que se combine y que se fortalezca con personal que conozca muy bien el tema operativo aduanero. Creo que tampoco debemos asustarnos tanto, no es nuevo que convivan estas autoridades, ya tienen muchos años sucediendo. Este reglamento pues le da independencia a la agencia, le da una entrada legal para la administración incluso de la aduana y bueno, pues ese es el tema que hay que combinar. Muy bien, yo creo que con esto nos quedamos más tranquilos porque además de tu experiencia, el actuar y todo lo que has vivido también en la administración pública, pues de alguna forma nos hace ver panoramas que a lo mejor solo vemos la parte del usuario, solo vemos la parte externa, pero todo lo que hay en el fondo creo que es muy valioso haberlo conocido. Y es que si nosotros nos trasladamos a ese decreto de esta creación de la Agencia Nacional de Aduanas, que además quiero comentarte que es un tema que a lo mejor está muy en manos de abogados, muy en manos de quienes se dedican a relaciones internacionales y creo que es un gran campo para los contadores, que es lo que precisamente tratamos de abrir en este espacio, pero casi que pasó como que muy desapercibido, ya además un poco después que se está ya concretando ese lapso de tiempo que dejaron para poder echar a andar esta Agencia Nacional de Aduanas, pero déjenme comentarles que además de estas facultades, informar sobre las labores de las unidades administrativas a su cargo, que también son funciones o facultades del titular de la Agencia Nacional de Aduanas, va a fungir como enlace entre la Agencia Nacional de Aduanas y la Administración Pública Federal, como bien nos puntualizabas con respecto a que no se deslinda, por supuesto, totalmente del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda, participar en la negociación de tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal, en la materia aduanera,
esto relacionado con la entrada en vigor a los tratados y con relación a todo el tránsito o salida de mercancías de territorio nacional. Esto también se me hace una novedad bastante, pues digamos, adecuada, porque entonces ahora sabemos dentro de la jerarquía de aplicación de estos tratados internacionales, pues que intervenga el titular de la Agencia Nacional de Aduanas. ¿Cómo ves ese panorama? Porque bueno, al final de cuentas será quien sepa cuáles son esas necesidades para con otro país, sepa lo que se debe en su momento estar solicitando. No sé cuál sea tu opinión. Pues evidentemente es algo que no podía separarse de la función del titular de las aduanas, ¿no? No es un secreto que hoy el comercio se ha hecho global y que las alianzas económicas y comerciales de los países pues son las que han traído beneficios a estas grandes regiones. Digo, hace un par de años nosotros pudimos ser testigos con las noticias todos los días de la nueva acuerdo que se estaba haciendo con el TEMEC, las modificaciones. México es un país que tiene suscritos más de 15 tratados de libre comercio. Es importante que el titular de la agencia, que dirige los servicios de inspección y que va a dar esas facilidades a que se nos obliga dentro de los tratados, pues esté involucrado y que evidentemente participe activamente ya como titular y no solamente como parte del SAT. Yo te puedo comentar de todos los años que estuve yo en el SAT. Hay un grupo interdisciplinario muy importante de gente muy preparada que se conforma por Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos, evidentemente en ese entonces la extinta Administración General de Aduanas y diferentes áreas del propio SAT que intervenían en este procedimiento. Al elevar esta agencia al nivel de un órgano desconcentrado, pues es importante que el titular esté involucrado, cuente con esta facultad y esté a la altura de las necesidades económicas y comerciales que México tiene. Muy importante, muy buena reflexión, y tocaste otro punto medular que creo que vamos a la vanguardia para lo que de manera internacional se nos solicita. Hablabas de los tratados, por supuesto, muy puntual, y esta facilitación aduanera que creo que también está en boga, se ha incorporado en varios tratados, pues por la ubicación geográfica, nuestros vecinos de Estados Unidos, Canadá, además digamos que casi recién estrenado ese nuevo TEMEC, porque durante más de 24 años no se trató, y se incorpora un capítulo de facilitación aduanera. Creo que también esta parte de que nuestra nueva ANAM, como ahora le llamaremos a la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, también vaya en ese sentido cumpliendo con modernización en materia digital, cumpliendo, de hecho si nos apoya producción para que se pueda ver esta preparación que tenemos, donde ustedes van a poder ver muy puntual en este momento cuáles serían las alternativas que está creando esta nueva Agencia Nacional de Aduanas, hablando de las tecnologías de la información, recursos materiales y financieros que habrá que estar presupuestando, fideicomisos, otro tipo de ingresos, la estructura organizacional, las estrategias, por supuesto, de evaluar el riesgo, la inteligencia que hay que estar tomando en cuenta para eficientar los procesos, para el uso de las tecnologías, la modernización, la estrategia para que los mandos civiles no sean partícipes de corrupción, que se tenga personal calificado y de alguna manera mucho apostarle. Muchas gracias, producción. También enfocarlo a todo esto de las tecnologías, que ojalá que de verdad sea eficientar, porque también nuestra cultura, nuestro país, el subdesarrollo en el que en muchas ocasiones estamos, pues está impidiendo también que se llegue al 100% a esa modernización y a veces se convierte en un cuello de botella. ¿Cuál es tu opinión, María? Mira, nosotros somos parte de la Organización Mundial de Aduanas, tenemos firmado el convenio de Kioto. Estamos obligados, al ser parte de estos organismos, a implementar medidas de facilitación aduanera. También tiene ya por lo menos una década, que la aduana de México se ha venido transformando. En el SAT se estableció un programa que se llamaba la aduana del siglo XXI. Los usuarios conocen toda la digitalización que se hizo a través de la ventanilla única de comercio exterior, en donde participan diferentes autoridades. Sí, siempre hay fallas, sí, el soporte tecnológico pues a veces no depende solamente ni de la autoridad ni de los usuarios, pero este avance que teníamos en tecnología de la información es otro gran reto. Mira, yo te quiero comentar, en el análisis de los dos reglamentos tú observas que se incluyeron disposiciones
que obligan a ambos organismos a colaborar y coordinarse en diferentes materias. Entre ellas, el primer transitorio que te quiero comentar del nuevo decreto de la Agencia Nacional de Aduanas señala que en tanto la Agencia Nacional de Aduanas no esté lista para por sí misma proveerse de los servicios de tecnología de la información y de comunicación, será el SAT quien se los siga proveyendo a través de los acuerdos de colaboración que tengan, entendiendo la importancia básica de la inspección del servicio de aduanas a través de una forma digitalizada y electrónica. Y esto tiene una razón que viene de las mejores prácticas. En tanto tú automatices más los servicios aduaneros, disminuyes el riesgo al menos comercial y yo creo que también de seguridad de que se introduzcan mercancías bajo prácticas no recomendables, tipo contrabando técnico, tipo subfacturación, etcétera, porque te permite crear una base de datos que te ayuda a hacer una gestión de riesgo y un análisis de riesgo mucho más asertivo. Esto optimiza los recursos de la administración pública, pero no es una práctica exclusiva de México. Te diría que todos los países que están invirtiendo en sus aduanas están tendiendo hasta este tema informático y de tecnología para la gestión de riesgo, para la automatización de procesos. Y esto también pues va de la mano con los operadores certificados en temas de seguridad. México también es parte del marco SAFE, que es un marco que se emitió después del 11 de septiembre del atentado que se sufrió en Estados Unidos, en donde se establecen, además de las normas de comercio, normas de seguridad no solo para los importadores, sino para todos los relacionados, agentes aduanales, transportistas, etcétera. Creo que el reto, insisto, está en que esta colaboración que se haga en tanto la agencia tiene la capacidad de proveerse su propia tecnología de la información y continuar con todos estos proyectos tecnológicos que apoyan los servicios de inspección en la aduana, pues el gobierno federal debe estar muy atento que no se caiga esta función. Creo que sí, eso nos va dando pie a que también como estructura, como empresa privada, como empresa pública, pues vayamos apostándole a la digitalización, lo dijiste, a toda la parte electrónica. Digo, creo que han habido algunos esfuerzos, el que se esté incorporando esta ventanilla única a través de todo lo que ustedes ahora puedan interactuar con los portales que tenemos a nuestra disposición, la página, por supuesto, de aduanas. Creo que hay un mundo de cosas por explorar, hay un mundo de cosas que podríamos estar implementando en nuestras empresas, tomando como antecedente que vamos hacia la modernización de una manera global, de una manera ordenada, pero además como una expectativa en materia de comercio internacional para buenas prácticas, para facilitar. Entonces, yo les diría que más allá de pensar que es demasiado engorroso cumplir con los requerimientos, cumplir con el estatus, tener, por supuesto, el equipo tecnológico adecuado, lo veamos hacia una seguridad en materia de comercio exterior, tener mejores prácticas e instalar, por supuesto, en sus departamentos, en sus empresas. Se ha dejado mucho de lado todo para el contador, pero que solamente ve la parte del pago del impuesto, solamente ve la parte de, si acaso, el tener el expediente, pero hay muy establecidos los parámetros para poder tener esa área de oportunidad. No sé si coincidas conmigo. Mira, me gusta mucho lo que acabas de decir, porque tú y yo lo hemos comentado en otras ocasiones, en foros abiertos y en pláticas entre tú y yo. El contador tiene un campo de trabajo en el comercio exterior amplio, pero no se difunde, no se conoce. También las empresas no lo aprovechan lo suficiente. Hay muchas obligaciones aduaneras que requieren dictámenes de los contadores públicos inscritos. Es importante que el contador también se capacite para que se involucre y encuentre un nuevo campo de trabajo en este tema del comercio exterior. Hay obligaciones específicas en ley aduanera y en el reglamento del SAT y en el reglamento de la ANAM que derivan propiamente de la función de un contador público. A mí me gusta que tú lo menciones porque generalmente se considera que el tema de comercio exterior, además de ser muy operativo y esté el agente aduanal y el importador, o bien el abogado que interpreta, pero no, o sea, ahí debe haber un grupo interdisciplinario que atienda toda la función de comercio exterior desde el sector privado. Y también lo que comentas, ¿no? Pues el sector público tiene una importante obligación y un reto muy fuerte, pero también los usuarios de modernizarse, de implementar estos equipos tecnológicos que permitan la interacción y que faciliten y apoyen la gestión y la tarea tan importante que se establece con nuestra nueva agencia.
Creo que sí, es un área de oportunidad, créanme, y lo hemos delegado, decías tú, a la gente aduanal. Va más allá porque además el que se establezcan sanciones, el que exista una irregularidad, pues va encaminado directamente al contribuyente. Y además el primer canal, creo, de contacto es el contador. No dejemos de lado, por supuesto, a la gente de tráfico, la logística, muy importante, pero el contador creo que el tener en su mano en primera instancia los documentos, ya desde ahí es un mundo de posibilidades. Y bueno, comentarles también que a veces, como es un documento que es externo, que no viene en un XML, en un CFDI, que ahora está nombrado para nosotros, pues a lo mejor podríamos estar perdiendo por ahí las expectativas, pero recuerden que en materia de exportaciones tenemos el complemento que hay que hacer en materia de comercio exterior, todo esto que se está incorporando, que para nosotros contadores parece nuevo, pero en materia de comercio exterior ya tenemos muchos años con esta parte de la carta aporte, que tiene un sinnúmero de datos electrónicos, es por su propia seguridad. Además, el detallar con tanta precisión la mercancía, el peso, los kilos, de dónde viene, a dónde va, un poco también fortalecer la seguridad en el comercio exterior. Y ahora, haciendo una evaluación de aquel decreto del mes de julio del 2021, con nuestros 180 días de gracia, que casi que ya se están cumpliendo, ¿cómo lo ves a este punto? Te voy a dar una inquietud legal que yo he escuchado mucho en los diferentes foros que he platicado. Ese decreto de julio, tú lo debes saber, se abrogó cuando se publica el decreto que emite el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Entonces, en principio, yo no sé si debiéramos legalmente estar volteando a ver este decreto para decir si se ha logrado la implementación y si hemos avanzado. Lo cierto es que yo creo que no debemos olvidarlo, porque ese decreto, en sus considerandos, señala cuál es la naturaleza de crear este organismo. Y entre alguna de las manifestaciones que hace es que quiere elevar la eficiencia y la eficacia de la prestación de los servicios, pero también el tema del cumplimiento. Entonces, con el tiempo transcurrido, y voy a regresar un poco a lo que hablábamos al principio, pues desde afuera es muy fácil a lo mejor decir, y yo entiendo a los usuarios porque los he escuchado, hoy todavía no hay una orientación cierta de qué puerta tocar en aduanas, o faltan algunos nombramientos meramente administrativos, no la formalización, etcétera. Pero es un trabajo enorme. Implementar un organismo como ese, tú hablas de cuando se creó el SAT, estuve en ese tiempo, y fue una transición de 2 años. ¿No? Del decreto a que entró en vigor, y todavía en donde se iban implementando los procesos. Entonces yo creo que está todavía muy reciente la entrada en vigor de esta agencia, como para poder hacer una evaluación. Entiendo que la función requiere una agilidad impresionante, y entonces se van a tener que poner las pilas, insisto. Yo hablaría de retos, tienen muchísimos retos, para no detener el comercio, que en México es una actividad muy importante, y que viniendo de la recuperación de la pandemia, pues toda la gente está muy activa en este tema, generando economía y trabajo. Creo, y yo esperaría que tuviéramos esta charla en un par de meses más, a lo mejor atravesado el primer semestre, y entonces sí poder hacer una evaluación un poquito más objetiva, porque en este momento me parece que es prematuro, a pesar de que entiendo que el usuario podría decir, oye, el data stage no lo han validado, y qué hay con las consultas y la información directa, con quién la debo tener. Es cierto, urge, apremia, pero esperemos que pasen un par de semanas para poder decir, ¿sabes qué? Sí salieron a flote con toda esta tarea y este reto. Creo que lo acabas de decir muy puntual, y además creo que haces una recopilación de todo esto que hemos venido tratando, como ya nuestras conclusiones para ustedes, que básicamente serían: démosle tiempo a que se organice adecuadamente, es por el bien de nuestro país, es por el bien de las buenas prácticas, es por cumplir, por supuesto, con compromisos internacionales. Pero veamos el lado positivo. Podemos estar implementando de alguna manera, hablabas del Data Stage, que ahorita va a estar muy en boga por las declaraciones anuales que se pretende presentar ya muy bien revisadas para con lo que la autoridad tiene en su base de datos. Pero esta función estratégica, que con la implementación de esta nueva aduana, ¿crees que vayamos acorde para con los otros países que nos
que nos están abriendo camino, que nos están poniendo los ejemplos, que nos están solicitando que cada vez más seamos, pues de alguna manera, más digitales, más eficientes y que, como bien dices, después de toda esta pandemia, el que inclusive los empresarios puedan estar mirando hacia esos caminos, a esos mercados de crear y de hacer importaciones alternativas, de hacer exportaciones en su caso, dado que ya también se prevé la pequeña y mediana empresa en los tratados internacionales. No sé cuál sea tu opinión. Mira, en papel creo que estamos acordes. La conceptualización de la agencia y de todas las facultades que requiere están acordes. Vamos a ver qué sucede cuando vayan caminando y que se den, porque digo, pues lo que se planea y lo que se pone en el reglamento, pues es ambicioso y es bueno. Llevarlo a la práctica, pues es otro camino que tiene que seguirse. Yo esperaría, sobre todo en el tema digital y de tecnología, pues que se trabaje a marchas forzadas para que estemos en posibilidad precisamente de ese intercambio de información, de esos despachos aduaneros conjuntos, de recibir la información que viaja desde antes de que llegue el embarque. Ese es el tema que hoy, no que esté fallando, está en esta migración, y todos los que hemos trabajado en organismos en donde se hace migración de sistemas y de servidores, entendemos que a veces hay un periodo pequeñito en donde se atora, y luego retoma. En el concepto estamos encaminados y cumpliendo las mejores prácticas y de aquellos países con los que somos socios comerciales. Todavía creo que estamos a un par de días que estemos en tiempo de decir que esto está bien diseñado y que arranque. Claro. Pues vámonos a un corte, queridos amigos. Vamos a un corte, regresamos con los últimos comentarios y precisiones de nuestra invitada, la maestra Silvia Saucedo Garza. Y que además, pues de manteles largos con los comentarios de primera mano con la maestra Silvia. Y yo creo que aquí valdría la pena puntualizar y comentar para todos ustedes, maestra, ¿qué se le quedó al SAT? ¿Qué se va a la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México? ¿A dónde me dirijo? ¿Cuáles son sus facultades? ¿De quién me cuido? ¿Qué nos puedes contar? Oye, si quieres agilidad, facilitación, pues está la agencia. Si te tienes que cuidar, pues está el SAT. No lo digo yo, lo dicen las mejores prácticas. Mira, el tema del comercio exterior visto internacionalmente requiere un control. No todo debe ser facilitación. Evidentemente, el cumplimiento de las obligaciones, tanto aduaneras, fiscales y de otro tipo, como hablábamos de seguridad, pues requiere un control, pero el control no puede ser en la aduana. Esto ya está más que explorado. El control debe ser en un momento posterior. Y ese momento posterior, pues es lo que nosotros hacemos con la auditoría postdespacho que tiene el SAT en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. En una manera muy simplista, yo te diría, aduana se queda con todas las facultades, incluidas las de comprobación, que comprendan todo el tema del despacho aduanero, el control en el momento de introducción o extracción de las mercancías. En el SAT se queda, como de una forma muy simplista, pues todas las facultades de comprobación posteriores en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Hay todavía por ahí otras facultades en materia aduanera que conserva el SAT. El padrón de importadores, por ejemplo, está en la Administración General de Servicios al Contribuyente. El sectorial, jurídica, tiene atribuciones en materia de emitir todavía reglas de comercio exterior. Claro que en la materia de su competencia, porque la ANAM emitirá las reglas propias en la materia de su competencia. Tienen facultades de coordinación y pues básicamente esa es la forma en que se distribuyó. Lo que es despacho aduanero está en la ANAM, lo que es comprobación posterior está en el SAT. Aunque si tú revisas los reglamentos, pues vas a encontrar por ahí alguna diferencia entre el tema aduanero y de comercio exterior, que en lo personal creo que no debiera ser tan tajante, porque el tema comercio exterior es muy amplio y comprende todas las transacciones internacionales, pero hay un impacto fiscal en el tema del comercio exterior que debe ser revisado por el SAT. Mientras que en la aduana, pues se atiende lo que se le llama aduanero, que creo que también comprende un poco más, pero se divide básicamente de esta manera. Muy bien, nos ha quedado muy claro y yo creo que aquí sobre todo la reflexión para todos nosotros empresarios, contadores sería: no basta con que tu mercancía haya salido del país, no basta con que tu mercancía haya llegado a tus bodegas.
El postdespacho, como le llamamos, creo que es lo más delicado, porque en materia comercial, los agentes aduanales, como dices, buscan estrategias alternativas, vemos la manera de lograr que llegue y lograr que salga. Pero eso no queda ahí. Las facultades de comprobación de la autoridad van más allá, y yo creo que eso es algo que los empresarios, porque de alguna forma el contador trae esa instrucción, pero el empresario piensa que cuando eso sucedió, estamos del otro lado y ya pase lo que pase, logré mi cometido. Creo que es muy importante esa reflexión. Y ahora que sabemos que esta Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, conocida de aquí en adelante en el argot, pues va a ser la que va a dar, digamos, la logística, la facilitación en el momento de hacer esa estrategia de entrada o de salida. El SAT entonces en su momento estará haciendo, y no es de manera inmediata, no es el día de mañana. Recuerden que los tiempos en materia de facultades de comprobación van más allá, y además en materia de comercio exterior hasta 10 años podrían ser, porque en materia fiscal de repente decimos el crédito fiscal 5 años, se acabó. En materia de comercio exterior, aguas, porque si tienes hoy un producto que acabas de traer, que en opinión de la autoridad podría ser contrabando, en ese momento se actualiza un sinnúmero de, por supuesto, sanciones, contribuciones y todo lo relacionado al comercio exterior. Es mucho más delicado, y creo que ahí vale la pena hacer hincapié para con los empresarios. Así es que hoy de primera mano con estos comentarios tan valiosos, y yo quisiera al final de este programa que nos comentaras, porque de verdad que es un orgullo para nosotras mujeres, para nosotros como país, que estés fungiendo como asesora independiente en el Fondo Monetario Nacional. Queremos darte, por supuesto, una felicitación muy amplia, como seguramente ya lo habrás tenido, pero platícanos qué haces en el Fondo Monetario, cómo es que haces esta conjunción con tantos países, cuál es tu participación. Mira, en el Fondo Monetario, particularmente en el tema fiscal y de comercio exterior, se presta asistencia a los países que así lo requieran para alinear procesos, mejorar marcos jurídicos, implementar las mejores prácticas internacionales recomendadas. En este caso, afortunadamente he tenido la oportunidad de ser considerada para prestar asistencia técnica a diferentes países, precisamente revisando sus procesos de cumplimiento aduanero, ya sea en el momento del despacho o en un momento posterior. Esto trae un trabajo pues un poco en otra escala a lo que es, por ejemplo, la creación de la agencia, ¿no? Revisar qué facultades requieren, qué tipo de funcionarios, fortalecer las capacidades de los funcionarios, determinar si sus procedimientos son los adecuados, ajustarlos a la propia práctica y realidad del país, y también a las mejores prácticas internacionales. Adicionalmente también pues desarrollan cursos de capacitación y fortaleza de habilidades de los funcionarios que se encuentran en activo, como otros organismos internacionales, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, tienen por ejemplo cursos de lavado de dinero, fiscales, etcétera. En este caso en el Fondo Monetario se están implementando cursos de capacitación para gestión de riesgos, cumplimiento aduanero y control del cumplimiento postdespacho, en donde pues también he tenido la fortuna de colaborar como tutora y como capacitadora de diferentes países. Muchísimas felicidades, de verdad un orgullo para todos, un orgullo que estés con nosotros. Muchas gracias. El conocer el entusiasmo que le pones a tus proyectos, toda la experiencia que tienes, y ahora del otro lado, por supuesto, de la moneda, creo que es mucho más valioso todo lo que has llevado a cabo. Por nuestra parte, el tiempo es inexorable, vas a ser nuestra invitada asidua, constante. Gracias. Y de casa. Con gusto. Y encantada de estarte escuchando. Es embelesante además ver cómo manejas pues todo lo que la trayectoria profesional te ha llevado en estos caminos. Por nuestra parte, te damos las gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias. Es tu casa y vas a estar seguramente constantemente con nosotros. Y a ustedes, amigos, su tiempo, el haber estado conectados con nosotros en esta su emisión de Comercio Exterior. Agradecer a todo el equipo de IMEFI TV por este tiempo, por este espacio, y a todos ustedes invitarlos que nos acompañen en otra sesión más de Comercio Exterior.